Buenas noches con todos. Eh, Hoy día tendremos la exposición a cargo de la doctora Eva Álvarez Recording in progress. para la realización de la presentación de displasia de desarrollo en la cadera de pediatría, más que todo para homogeneizar y ver qué cosas tenemos que evaluar al momento de describir alguna radiografía o qué encontrar en hallazgos de ecografía en todos los pacientes pediátricos que lleguen al servicio. Continúese, doctora Eva. Ok, buenas noches. Hoy día me corresponde hablar sobre displasia del desarrollo en de la cadera en pediatría. Básicamente vamos a hablar sobre la evaluación diagnóstica por ecografía y radiografía. A ver, ya. En líneas generales, la displasia del desarrollo de la cadera eh, abarca un espectro clínico que tiene que ver con inestabilidad de la articulación de la cadera, desarrollo de displasia a nivel del techo acetabular y también condiciones que involucran subluxación y luxación de la cadera. Se producen estas condiciones por una relación anormal entre la cabeza femoral con el acetábulo, que durante el progreso de la enfermedad termina determinando la forma final del acetábulo y en el peor de los casos un desplazamiento de la epífisis femoral, ¿no? Se dice en la literatura que la displasia del desarrollo de la cadera es el problema musculoesquelético más frecuente, con una frecuencia de 1 a 20 por 1000 recién nacidos. También se habla de una condición que es la displasia de inicio tardío, porque no todas las displasias del desarrollo de la cadera suceden intraútero, sino después del nacimiento, ¿no? Y la displasia de inicio tardío vendría a ser aquella que se presenta después de los 3 meses de nacido y antes del primer año, ¿no? Hay displasias del desarrollo de la cadera que también se producen después de este periodo, ¿no? El predominio es de niñas, en la relación con niños es de 7 a 1. En más del 60% de los casos es unilateral con predominio del lado izquierdo. Hay factores de riesgo que al clínico le hacen sospechar para, digamos, hacer una revisión más detallada de los pacientes. Se habla de factores hormonales, mecánicos y genéticos. Y dentro de los factores de riesgo en general, los más importantes, se menciona la presentación de nalgas, oligohidramnios, macrosomía fetal, tortícolis congénito, pie torcido congénito y también alteraciones en la morfología uterina, ¿no? Por básicamente problemas mecánicos de espacio intraútero para el feto. Y de todos estos factores, la historia familiar, antecedentes familiares y ser de sexo femenino son los factores de riesgo más importantes que incluso se mencionan, son las situaciones en las que la respuesta al tratamiento con el arnés es más dificultosa, ¿no? O hay mayor tasa de fracaso. Clínicamente, nosotros, bueno, no hacemos el examen clínico precisamente, pero más o menos para también tener en consideración, se revisan, ¿no? Los pliegues cutáneos asimétricos en los pacientes, discrepancia en la longitud de las extremidades, Barlow y Ortolani positivos, que es, digamos, son los signos más conocidos. Y bueno, para niños pequeños y adolescentes ya se vería marcha asimétrica, dolores en la cadera y cuadros de osteoartritis temprana, ¿no? Es importante tener todo esto en cuenta porque mientras hacemos la evaluación, sobre todo en ecografía, podemos ir conversando y revisando a nuestros pacientes para ver qué factores de riesgo tiene y qué evidencia clínica también podemos encontrar para dirigir bien nuestra evaluación, ¿no? Es importante evitar los falsos positivos, ya que si se le indica un tratamiento innecesario, es decir, colocar la correa de Pavlik al paciente cuando no la necesita, lo que podemos provocar es una necrosis aséptica. Pero el diagnóstico precoz es muy importante también, debido a que la tasa de recuperación o de cura es de hasta el 80% en los primeros 6 meses de vida. Y por ello es muy importante la evaluación por ecografía, ¿no? Hacer un buen examen, una buena medición es muy importante
y la ecografía está indicada en los recién nacidos a partir de la cuarta, sexta semana de nacimiento hasta el cuarto, sexto mes de edad. Y la radiografía a partir de esta, ¿no? A partir del cuarto, quinto mes en pacientes con factores de riesgo. Aquí hay un punto de diferencia entre diferentes países, para indicar la radiografía en los pacientes. Por ejemplo, en Chile, revisando, he visto que ellos manejan protocolos en donde la radiografía se le indican de forma general con o sin factores de riesgo a todos los niños a partir del quinto mes de edad, ¿no? Entonces, en cada país no hay un protocolo como para guiarnos en qué punto de corte a quienes y a quienes no se le hace, ¿no? Y bueno, otros métodos de imágenes, como la resonancia magnética y la tomografía, ya tienen otra orientación. En el caso de la resonancia, para evaluación de casos difíciles y planificación prequirúrgica, y para la tomografía se utiliza ya para posoperatorio, ¿no? Para ver el éxito del tratamiento quirúrgico. Y bueno, en general, la evaluación por imágenes nuestra es básicamente morfológica, pero también podemos evaluar, gracias a la evaluación en tiempo real por ecografía, sobre todo ver la estabilidad de la cadera, ¿no? Entonces, por ecografía, importa utilizar el transductor lineal de alta frecuencia y saber cómo colocar a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, no sé si se ve el cursor, pero en la imagen donde se aprecia al paciente, eh, así tengamos al paciente en decúbito dorsal o en decúbito lateral, lo que vamos a buscar es flexionar la cadera en aproximadamente 30 grados, ¿no? Como vemos en la imagen, y colocar en el transductor de modo que obtengamos un corte en plano coronal. La imagen que debemos obtener para garantizar que podamos hacer una buena técnica tanto estática como dinámica es obtener esta imagen acá a la izquierda, en donde obtengamos la superficie del hueso ilíaco en horizontal, ¿no? Podamos ver claramente el labrum y también podamos evaluar el cartílago acetabular, ¿no? Importa mucho observar estas estructuras, como también poder ubicar el cartílago trirradiado en esta zona, que es esta zona hipoecogénica, justo cerca al reborde inferior de la parte ósea del acetábulo. ¿Cómo la ubicamos? A veces por la nitidez en las imágenes es un poco difícil, pero desplazando el transductor de lado a lado, de derecha a izquierda, nos vamos a topar en esta zona con el isquion y el pubis, y en el punto intermedio siempre va a haber una línea hipoecogénica, y es allí donde vamos a encontrar el cartílago trirradiado, y es el punto exacto en donde vamos a poder tener el corte que necesitamos, ¿no? Ese corte coronal, para hacer tanto la evaluación morfológica estática por el método de Graf y la morfológica y dinámica por el método de Harky, ¿no? Entonces, para hacer la medición de los ángulos de Graf, nosotros tenemos que tener tres puntos importantes en nuestro corte coronal, ¿no? El labrum, como hemos mencionado, el punto de encuentro entre el reborde óseo inferior del acetábulo con el cartílago trirradiado, y el punto de cambio entre el hueso ilíaco y la parte del promontorio y la zona en que empieza a curvarse el acetábulo. Esos tres puntos son importantes para hacer nuestra medición de los ángulos de Graf, ¿no? Trazamos nuestra línea horizontal a nivel del hueso ilíaco y utilizamos la parte del centro del labrum con ese punto de encuentro que mencioné para medir el ángulo beta y el ángulo alfa, también, ¿no? En el cruce de este punto con el reborde inferior del acetábulo en su encuentro con el cartílago trirradiado. Es así como podemos obtener una medida más certera y adecuada de los ángulos de Graf, ¿no? Hay una combinación del método Graf-Harky, que no es precisamente para evaluar ángulos, pero sí para evaluar la cobertura ósea, ¿no? De este acetábulo sobre la cabeza femoral, ¿no? Se hace también el corte coronal neutro y evaluamos, ahí tenemos el preset en las máquinas para medir ese grado de cobertura que debe superar el 50% o las 2/3 partes, ¿no? Y bueno, el método de Harky, que ya es dinámico, se moviliza la cadera del paciente buscando una flexión en 90 grados, como vemos acá. Buscamos un corte coronal para obtener esta imagen y valorar la forma de las estructuras, ¿no? Que estamos revisando.
Por ejemplo, importa ver qué forma tiene el promontorio en este punto. Un promontorio normal es así angulado y en casos sospechosos de displasia ya esto se va tornando romo o aplanado, ¿no? El aspecto del labrum, el grado de la cobertura también, ubicar el núcleo de osificación también, ¿no? Y por el método de Harkey también en esta misma posición el paciente se hace un corte en transverso, ¿no? Se gira 90 grados y buscamos qué cosa, ver si la cabeza femoral se sale de esta cavidad, ¿no? De esta V ósea, para ver si hay un desplazamiento posterior en caso de subluxación o luxación de la cabeza femoral. Entonces, por el método de Graf vamos a obtener el ángulo alfa y beta, y si nuestros pacientes tienen un ángulo alfa mayor o igual a 60 grados, automáticamente esa cadera es madura, es normal, ¿no? Pero si tenemos un ángulo alfa menos de 60 grados, ya van a entrar una clasificación más amplia que va a relacionarse también con las medidas del ángulo beta, ¿no? Como vemos en esta tabla, ¿no? Y en esta tabla más ampliada podemos tener caderas maduras, es decir, de tipo 1, con ángulo alfa mayor de 60 grados y con ángulo beta menor o mayor de 55 grados. Sería solamente para clasificar en tipos 1A y B, ¿no? Según qué medida tenga el ángulo beta, pero en ambos casos sería una cadera madura, una cadera normal. En caso de que el ángulo alfa tenga una medida de 50 a 59 grados, dependiendo de la edad del paciente, si está dentro de los 3 meses de edad, se tiene que hacer seguimiento a los pacientes y si el ángulo alfa va progresando, va aumentando su medida, ¿no? Y la cobertura ósea femoral es adecuada, este, básicamente esos dos aspectos, la cadera de este paciente se va a ir clasificando como una cadera de tipo 2A más, porque va a ir madurando en el tiempo de acuerdo a nuestro seguimiento. Pero si esa cadera mantiene un ángulo alfa menor de 60 grados hasta las 13 semanas de edad o los 3 meses, no avanza, no llega a los 60 grados, dentro de hasta el tercer mes de edad, se habla de una cadera de tipo 2A menos, ¿no? Una cadera inmadura. Y bueno, del tipo 2B para abajo hasta el tipo 4, ya hablamos de displasias del desarrollo de la cadera, que tienen subtipos, como en el caso también el 2C y el D, que dependiendo de, ya no tanto de la diferencia en el ángulo alfa, sino del ángulo beta, si es menor o mayor de 77 grados, se va a ir clasificando, ¿no? Entonces, para ver, ¿no? Un tipo 1A y 1B, ¿no? Con un ángulo beta, en este caso menor de 55 y en este caso más de 55, estamos hablando de caderas normales. Y como había mencionado, ¿no? El tipo 2A con un ángulo alfa entre 50 y 59 grados se va viendo de acuerdo a la edad en semanas. Si va aumentando, va progresando, vamos a hablar de una cadera de tipo 2 a más, que se trataría de una cadera que va madurando de manera adecuada, ¿no? En caso de que sea 2 a menos, no. Pero el 90% de los casos de estos pacientes que son 2A progresa a 2 a más, ¿no? Muy pocos casos se quedan en 2 a menos. Y bueno, este otro ejemplo de un tipo 2B, ¿no? En el que tenemos nuestro ángulo alfa menor de 60 grados, un 2C donde ya evidenciamos, no solamente se trata de la medida, ¿no? Sino ver el aspecto morfológico, a diferencia, por ejemplo, de este 2B, el anterior, que tenemos un promontorio romo y el acetábulo levemente aplanado. En el 12 vemos evidentemente un acetábulo muy aplanado, pero un promontorio también, ¿no? O sea, casi plano, ¿no? Entonces el aspecto morfológico es importante. Y bueno, todavía en el 12 la cabeza acetabular está siendo recubierta por el labrum y el cartílago acetabular, ¿no? En el tipo 3 ya nos vamos a encontrar ya con un ligero desplazamiento, ¿no? De la cabeza femoral. Todavía o sea, hay una cobertura por parte de la zona cartilaginosa del acetábulo, pero hay un desplazamiento del labrum, ¿no? Junto con la cabeza femoral. En el tipo 3 ya hay una luxación, ¿no? La cabeza femoral se desplaza más junto con el labrum, ¿no? Y la parte cartilaginosa también es poco valorable, ¿no? Ya hay una distorsión evidente de la anatomía y en el tipo 4 ya hay una luxación severa
incluso hay un aplastamiento del labrum, ¿no? Y el techo cartilaginoso también está comprimido, ¿no? Y bueno, para terminar la evaluación ecográfica en los pacientes que sean portadores de la correa de Pavlik, del arnés, bueno, en los servicios en Sana nunca he recibido un paciente portador de arnés, pero se recomienda que para evaluar a estos pacientes no se les retire el arnés, salvo que el médico tratante lo solicite, ¿no? Para la evaluación. Y bueno, pasamos a la evaluación radiográfica. Mencionábamos que la indicación es a partir del cuarto o quinto mes de vida en pacientes con factores de riesgo. Importa mucho la interpretación que hagamos de la imagen. Acá he puesto, digamos, las líneas que utilizamos de manera frecuente para hacer las medidas en un estudio radiográfico, pero también tenemos que considerar que hay medidas que no solo dependen de que también tracemos las líneas, sino también de que también se haga la toma de la radiografía, ¿no? Entonces hay criterios para poder considerar que un estudio radiográfico nos puede ayudar a hacer un buen diagnóstico sin errores, ¿no? El parámetro tal vez que se utiliza mucho más para evaluar una cadera es el índice acetabular o el ángulo acetabular. Solamente de manera breve para comentar, ayuda a, digamos, ver las características morfológicas del acetábulo y los valores normales son como se presentan en este cuadro, ¿no? Menos de 30 grados al nacimiento, menos de 22 grados al año de edad y se espera hasta 20 grados a los 2 años de edad. Hay otros países que ya manejan parámetros así más universales, en donde definen que si encuentran, por ejemplo, a un paciente, a un recién nacido con un ángulo acetabular o índice acetabular más de 36, ya categorizan esta cadera como displásica, y si es más de 30 grados a los 3 meses de edad, también, ¿no? Entonces, el ángulo o el índice acetabular es importante en la evaluación radiográfica de la cadera, pero hay puntos para medir, ¿no? Este ángulo, este índice acetabular, en los que, digamos, hay autores que recomiendan diferentes puntos, ¿no? Donde podamos hacer las mediciones. Algunos hablan del reborde óseo lateral, que es en las zonas punteadas, y otros, el borde lateral de la fuente de carga, que es la zona más esclerosada del acetábulo, ¿no? Entonces, eso marcaría una diferencia en las medidas y probablemente diagnósticos también muy diferentes, ¿no? Como también vemos acá, por ejemplo la zona de esclerosis del acetábulo, acá y acá, ¿no? Siguiendo la zona de esclerosis sale una medida y el reborde lateral óseo saldría otra medida. Entonces, ¿cómo guiarnos, orientarnos? Bueno, la literatura recomienda que nos guiemos sobre el reborde óseo lateral porque la morfología de la ceja acetabular de esta zona más esclerosada va a ir variando en el tiempo y la mayor parte de casos llega a completar esa esclerosis hasta el borde final, ¿no? Entonces se recomienda que la medición sea como en esta imagen y no como en esta, ¿no? Entonces mencionaba el índice acetabular porque es un parámetro, uno de los parámetros más frecuentemente usados y se ha utilizado en algunos estudios para evaluar la calidad en las imágenes, haciendo medidas que voy a mencionar más adelante. Entonces, para hacer tal vez como una mirada rápida en una radiografía sin tener que hacer mayor medida, para ver si esa radiografía está bien tomada o no, cumple con los parámetros mínimos para hacer un informe y un posible diagnóstico en un paciente, se menciona, ¿no? Visualizar la simetría, ¿no? La simetría es muy importante, por ejemplo, evaluando los agujeros obturadores, ver la simetría entre ambos y el reborde del coxis que siempre se mantenga por encima de la sínfisis púbica. Otros parámetros para evaluar también la simetría es las medidas, ¿no? De las alas ilíacas que sean las mismas o las medidas de los diámetros transversos de los agujeros obturadores y de los diámetros longitudinales que deberían predominar por sobre los diámetros transversos. Las metáfisis femorales también deben tener medidas iguales y la visualización de los trocánteres, ¿no? Eso de una manera más rápida, digamos, para hacer una evaluación, una vista rápida de si una radiografía puede estar bien tomada o no. Pero en el 2020 se publicó
en una revista eh, de un estudio que se hizo en un hospital en China sobre cómo evaluar, ¿no? La malposición pélvica cuando se hace la medida del ángulo acetabular en niños, y bueno, encontraron tres parámetros para determinar de forma sencilla, ¿no? Esa aceptabilidad en los parámetros de una radiografía. Entonces, se hizo un estudio retrospectivo en donde a estos pacientes se les hizo tomografías y de estas tomografías se hicieron reconstrucciones digitales, ¿no? Para sacar radiografías y a estas radiografías reconstruidas digitalmente, se les hizo variación en la posición, simulando, ¿no? Variaciones en la posición, en las tomas de posición, con rotaciones, basculando las imágenes con inclinaciones hacia anterior, hacia posterior, o con rotaciones a derecha y izquierda, ¿no? Entonces encontraron que con basculando, rotando hasta 6 grados, las mediciones que se obtenían de los ángulos acetabulares no variaban significativamente dentro de, digamos, entre observadores e intraobservadores, porque se solicitó, ¿no? A diferentes radiólogos que hicieran medidas de acuerdo a de acuerdo a las diferentes rotaciones e inclinaciones que se hacían. Entonces, determinaron que cuando se basculaba o se inclinaba muy anteriormente o posteriormente las radiografías de pelvis, se alteraba hasta cierto punto la medida del índice acetabular, ¿no? Entonces, encontraron que tres medidas de los diámetros vertical y diámetro transverso de los acetábulos eran importantes para determinar que una radiografía, por ejemplo, no esté rotada. Y la distancia H que vemos en esta imagen utilizando la línea I, ¿no? Esta línea horizontal, la distancia entre esta línea horizontal y la sínfisis del pubis, esta distancia también era importante para determinar el índice de inclinación de un estudio radiográfico, de modo que no altere significativamente la medida del índice acetabular interobservador e intraobservador, ¿no? Entonces, concluyeron que el índice de rotación que no altera significativamente las medidas del índice acetabular eran normales si es que estaban en este rango, 0,7 a 1,5 y el de inclinación de 0,9 a 1,4, ¿no? Entonces, y es la forma en que se hace la relación del diámetro longitudinal del derecho, del agujero obturador derecho y el diámetro horizontal del obturador izquierdo y la relación entre esta distancia h con el diámetro vertical del agujero obturador derecho, ¿no? Entonces, haciendo esas medidas podemos también asegurar que una radiografía no tiene errores de rotación y de inclinación que nos puedan alterar las medidas que vayamos a hacer, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, en esta radiografía, el índice de rotación que se obtiene es 1,04, está dentro del rango normal. No hay una rotación en esta imagen, pero el índice de inclinación sí sale alterado, ¿no? Entonces, este estudio va a afectar, ¿no? La medida que nosotros vayamos a poder hacer en esta radiografía. Entonces, un poco para abarcar eso, ¿cómo nos ha ayudado el índice acetabular con los estudios que se han hecho para poder evaluar los parámetros que nos ayudan a entender que una radiografía está bien tomada o no y nos podemos confiar de la evaluación y las otras medidas que podamos hacer para diagnosticar o descartar una displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Entonces, otro parámetro que se utiliza para el descarte o diagnóstico de displasia de desarrollo de la cadera es el ángulo borde central o el ángulo de Weaver, ¿no? Que básicamente se trata de ubicar el punto central de la cabeza femoral, ¿no? Qué tanta cobertura tiene esta cabeza femoral respecto del acetábulo. Entonces, hay valores, ¿no? Se espera que esté entre 25 y 40 grados para decir que es normal, ¿no? Entonces, esta medida puede ser sencilla en epífisis femorales que estén completamente osificadas, ¿no? Puede ser sencilla, pero como la evaluación de displasia de desarrollo de la cadera vamos a hacerlo en pacientes a partir del cuarto, quinto mes, en pacientes pediátricos, las cabezas femorales muchas veces solamente van a estar con núcleos de osificación. Entonces, ¿cómo saber con certeza que el centro de la cabeza femoral es el punto
correcto, ¿no? ¿Dónde vamos a ubicar ese centro de la cabeza femoral para hacer la medida del ángulo de Weaver? Bueno, un ortopedista colombiano hizo una investigación en muestras cadavéricas y definió que el centro de la cabeza femoral en un paciente que recién está teniendo osificación de la cabeza femoral está en la parte central de la meseta de la fisis del fémur, ¿no? En este punto. Entonces, como vemos en las imágenes, ese sería nuestro punto de referencia y como vemos acá, y en las mediciones buscamos que el círculo que se determine pase por el reborde también interno de esta zona de la metáfisis, ¿no? Y de esa manera vamos a obtener más exactitud al momento de medir el ángulo de Weaver, ¿no? Y bueno, acá también se presentó una dificultad respecto de hasta dónde medir el ángulo de Weaver, si es hasta el reborde lateral óseo o hasta donde llega la ceja acetabular. Entonces, hay tipos, ¿no? de cejas acetabulares, pero se dice que, bueno, la condición final es esta y estas situaciones en donde la ceja acetabular de repente no llega hasta el reborde externo, es en estadios iniciales, la mayor parte de los pacientes termina, en casos normales, ¿no? Termina teniendo un reborde esclerosado, una ceja acetabular que llega hasta el reborde lateral óseo, ¿no? Entonces, ya sabemos que nuestra orientación tiene que ser hasta el reborde lateral óseo. Y bueno, otro parámetro que se utiliza para displasia del desarrollo de la cadera es la clasificación de Tonis. Creo que es bastante utilizada, dividiendo en cuadrantes todo el espacio de la articulación de la cadera. Utilizamos la línea de Perkins, que pasa de forma tangencial por el reborde lateral del reborde superexterno del acetábulo y perpendicular a esta, cruzando el reborde acetabular inferior, la línea I, ¿no? Entonces, se espera que la epífisis femoral esté en el cuadrante inferior interno, ¿no? Si hay desplazamiento hacia externo, hablamos de una subluxación. Si se alinea hacia el techo acetabular y hablamos de una dislocación. Y bueno, cuando ya se va el cuadrante superior externo, también ya hablamos de una luxación severa, ¿no? En 4 grados. Eso creo que la mayoría utiliza. Eso solamente por mencionar tal vez algunos parámetros que más frecuentemente usamos, pero también es importante recalcar que cuando hacemos la evaluación radiográfica tenemos que tener en cuenta, aparte de las medidas, el aspecto morfológico, ¿no? Por ejemplo, el techo acetabular que hablábamos hace un rato puede tener esta morfología un poco cóncava, con márgenes bien definidos, esclerosados, pero también podemos encontrarnos con acetábulos aplanados, ¿no? Con bordes mal definidos, como en estos casos. Entonces, en estas situaciones ya, sin incluso tomar medidas, podemos ir sospechando que estamos ante una displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Como vemos en estos otros ejemplos, también la figura A y B, ¿no? Son acetábulos normales. La única diferencia es que en este caso se ve la doble curva, ¿no? El reborde anterior y posterior del acetábulo. Y en este caso, la radiografía solamente se ha tomado de perfil perfecto, de modo que se ve como que una línea más definida, ¿no? Pero en los casos C y D, ¿no? Vemos que hay un borramiento, no hay una limitación, ¿no? O sea, está medio aplanado el acetábulo y acá también incluso está un poco irregular, hasta se observa incluso como una doble foseta en esta figura, ¿no? En la figura D. Entonces, la morfología del acetábulo puede variar de acuerdo a qué tan bien o qué tan mal la cabeza del fémur interactúa con el acetábulo, ¿no? Habíamos mencionado que la displasia al desarrollo de la cadera resulta de esa interacción anormal. Entonces, si la cabeza femoral entra en contacto con el techo acetabular de manera adecuada, normalmente vamos a tener esta imagen, ¿no? Un acetábulo bien definido, una ceja que tiene esclerosis completa hasta el reborde lateral, pero si la cabeza femoral tiene un contacto que genera alteración en la morfología del acetábulo, como acá vemos la doble foseta,
ya tenemos una idea de que ahí hay un grado de inestabilidad, una mala relación entre esa cabeza femoral y el acetábulo, ¿no? Y peor acá incluso, ¿no? Que nos encontramos con una morfología del acetábulo bastante aplanada, incluso convexa, y la zona de esclerosis es una zona estrecha, mal definida, entonces ya más o menos vamos sospechando que hay una alteración en esa relación, ¿no? También es importante ver la zona del promontorio que veíamos por ecografía, que podía ser angulada, roma o aplanada, lo mismo en la radiografía, como vemos en la figura A, ¿no? Y se delinea acá. Esta morfología angular es la ideal para decir que una cadera es normal, pero si ya nos encontramos con el promontorio que es medio aplanado, romo o incluso con márgenes borrados, ya hay una alta sospecha de una alteración en esa relación entre la cabeza y el acetábulo y altamente sospechosos de displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Otro aspecto en la morfología que también tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, el reborde inferior interno del acetábulo, que en condiciones normales tiene forma en gota de lágrima, una forma de U, digamos, ¿no? Y en casos de pacientes que han tenido, que están con displasia del desarrollo de la cadera, esa gota de lágrima se va aplanando como acá o se hace una línea delgada, ¿no? Como acá, en esta imagen. Y bueno, aparte del aspecto morfológico, habíamos mencionado que la estabilidad también es importante y se puede evaluar de alguna manera, aunque la radiografía no es un estudio dinámico. Hay algunos parámetros que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, la línea de Shenton, que también la utilizamos bastante, ¿no? Que es esa línea que debería ser continua en el reborde interno del cuello femoral y la superficie, la parte superior del agujero obturador. eh, y en este caso se rompe esa línea de Shenton, entonces, entonces estamos evidenciando también que se asocia a un desplazamiento de la cabeza femoral. Entonces ya nos da una idea clarísima de que hay un desplazamiento, hay una inestabilidad de esa cadera, ¿no? Y el índice de Smith, que mide también la excentricidad, ¿no? Qué tanto el acetábulo cobertura o no la epífisis femoral. Entonces se logra obtener la medida de este índice de Smith a través de utilizar como referencia nuestra línea de Perkins, una línea paralela a esta en la zona central, ¿no? Y se mide esta distancia y otra distancia que va en el reborde medial de la metáfisis femoral, ¿no? Se obtiene otra distancia hasta acá, hasta la línea media. Entonces se relaciona estas dos medidas, A sobre B, y tiene que ser menos de 0,90 para decir que no hay subluxación o luxación de la cadera, ¿no? Y creo que eso sería todo. ¿Mm? Hola. Hola Eva, muchas gracias por la exposición, ha estado completo. Bueno, para hacer un resumen o de repente alguno de los participantes que ha escuchado tendrá alguna duda. Bueno, en resumen, se ha visto que para la evaluación tanto de ecografía como de radiografía hay algunos parámetros de imagen que tenemos que tener en cuenta para realizar una adecuada evaluación. Eh, en ecografía, recordar como mencionaba en la exposición que tenemos que tener o al paciente en decúbito supino o decúbito lateral y con flexión de la pierna en 30 grados, pero la imagen tiene que mostrar al hueso ilíaco en forma transversal, horizontal. En esa forma horizontal nosotros ya podemos evaluar o generar las líneas, ¿no? También tener en cuenta lo que mencionó Eva, la ubicación del cartílago triradiado, justo en esa imagen se presenta en el número 2 y la parte central del labro. Tratar de encontrar esa imagen, yo sé que es un poco difícil, los niños a veces son un poco inquietos, pero hay que tener un poco de paciencia. Primero, de repente, antes de hacer todo, arreglar nuestros factores o arreglar los factores técnicos del ecógrafo, bajarle de repente la, la profundidad, bajar la parte de la frecuencia y yo de mi parte coloco al paciente en decúbito lateral. Entonces ahí espero, juego y empiezo a maniobrar un poco con la pierna del niño, ¿no?
Y como tenemos el freeze, lo congelo, roto la imagen y de ahí empiezo a retroceder en las imágenes para que me muestre la imagen que más se adecua a la imagen que nos muestra Eva, ¿no? Una imagen que sea transversal y de ahí poder realizar las mediciones. Eh, bueno, mi duda, no sé si ahí están los coordinadores, al menos en San Borja se está viendo que últimamente pasan o bajan los recién nacidos, para más que Sí. todo para darles el alta. Y son como 3 o 4 ocasiones que ya he visto. Entonces, bueno, de mi parte, o sea, yo sé que va a ser una cadera inmadura, ¿no? Va a ser un estudio, claro, de repente tienes que encontrar un valor de repente mayor de 60, menor de 60, va a ser una cadera inmadura, pero obviamente no, como dice la exposición, en la ecografía se sugiere que sea mayor al mes, empezar con este screening. Ujú. Entonces no sé si de repente los doctores tendrán alguna opinión en relación a eso, pero de mi parte, o sea, yo no me niego a hacer el estudio, aunque también sé que no es, o sea, aceptable, porque si voy a encontrar algo patológico, obviamente le voy a tener que pedir un control. Ese es otro detalle, o sea, cuando hagan alguna conclusión, pídanle el control, porque estas ecografías, o sea, como el desarrollo de los músculos del recién nacido recién están en desarrollo, recién se están tonificando. Entonces las estructuras óseas van a ir variando en relación a la edad. Entonces siempre es bueno pedirle de repente un control a los 3 meses o de repente corresponde hacerle una radiografía posterior, ¿no? Otro punto es siempre también evaluar la morfología de las estructuras óseas, ver los rebordes, tratar de ver, porque la mayor parte de las displasias que he visto más que todo en la clínica, se pierde esa morfología, se hace plana. Incluso la cabeza femoral está flotando encima de una línea que sería el alerón. Y si tienen duda, o sea, siempre va a haber un colega por ahí, ¿no? Para que puedan ayudar y ver. Y en cuanto a la radiografía, empezar siempre con la evaluación de la técnica, cómo se ha tomado la radiografía. Me acuerdo principalmente esto pasa en el golf, no sé si a ustedes les han llamado, siempre los tecnólogos van a llamar doctor, puede venir a ver la imagen de radiografía para ver si está bien tomado. Porque eso sucede porque anteriormente a esta etapa se enviaban las imágenes y había un pediatra que siempre reclamaba que por qué han tomado la imagen, que está mal tomada, que le vuelvan a repetir y ya llegaba un momento en que ya cansaba, ¿no? Entonces se buscó la forma ideal de cómo se debe de realizar esa imagen, por qué no estaban llamando, de repente estamos teniendo el error nosotros. Entonces se encontró los parámetros, entonces como dice Eva, tenemos que ver la simetría de los agujeros obturadores, eh, encontrar los índices que menciona Eva, tanto sea la altura del agujero obturador o su diámetro transversal, realizar la división, ¿no? Justo en esa imagen que muestra Eva. De repente, Eva, tú puedes sacar esta imagen, la que me estás mostrando ahorita, sacarla en una hoja para tenerla impresa en una guía que vamos a sacar, cosa que vamos a tener como una referencia nosotros. Y también aparte la clasificación, la que muestras de Graph, de cadera madura e Ah, ya. inmadura, para poder de Ujú. repente no concluir. Pues, yo sé que de repente no, claro, de repente concluir con cadera madura y madura y sugerir su control, ¿no? Y más que todo eso. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna duda, alguna sugerencia o algo que nos pueda aportar. Hola Eva, estaba muy buena la charla, gracias por la misma. Lo que siempre nos preguntan, o hay a veces reclamos de los familiares de los pacientes, es que nuestros informes ecográficos y radiográficos con respecto a cadera son muy escuetos. Eso quiere decir que a veces solamente son 2 líneas. ¿Hay algún reporte estandarizado para el informe de este tipo de patología? No he encontrado uno estandarizado, doctora.
pero hay un ortopedista en San Borja que una vez se acercó solicitándome que si íbamos a hacer las mediciones estáticas, explícitamente colocáramos, ¿no? Por la técnica de Graf, pero si queríamos incluir la técnica dinámica, que él decía la técnica de Harkey, menciónenla o pónganlo como una nota aparte si es que hacen una maniobra dinámica y la quieren mencionar porque no pueden mezclarlas en el informe. No sé bajo qué criterios, pero no he encontrado o sea, una estructura para hacer el informe, así que yo por la guía de este ortopedista pongo solo como nota cuando hago maniobra dinámica y si hay algo que añadir nada más, ¿no? Aparte de solo el método de Graf que coloco en mi informe y detalles de la anatomía, ¿no? Del promontorio, si hay presencia o ausencia de núcleo de osificación. Sí. Entonces, de repente, en relación a eso, en el informe podríamos colocar los ángulos según Graph y, claro, como dice Eva, hacer la descripción de la parte anatómica que entiendo que es el método de Harkey, ¿no? De los ángulos que no sean romos, que no sean planos, eh, claro, con la indicación que se está realizando la evaluación en 90 grados quizás, ¿no? Claro, o se podría conversar tal vez con algún ortopedista que conozcan, porque el doctor que conversó conmigo ya no está trabajando en San Borja. Entonces podríamos de repente conversar con algún ortopedista infantil que haya en Sana y que nos soliciten, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? O armar un informe o algo estandarizado y que lo revisen, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitan o qué no necesitan? Para poder informar bien, ¿no? De acuerdo a la necesidad de ellos, que son los que hacen el tratamiento. Eva, esas dudas solamente era para la ecografía, ¿no? Entiendo. Ujú, sí, pero, o sea, por ejemplo, yo podría armar una plantilla y de repente ahí se las muestra a la doctora Pachi y de repente la doctora conoce a algún ortopedista allá en Sana y se puede coordinar, ¿no? De repente para mejorar ahí. Sí, lo que pasa, justamente mi pregunta ha ido porque más de una vez hemos tenido que responder correos, inclusive subir a dirección médica, a explicar que lo básico que debe tener un informe es el método de Graph y el ángulo alfa. Ujú, Pero en comparativo con otras instituciones me traían unos reportes de ecografía de cadera y de rayos X de cadera donde tenían más detalle. Entonces, mi pregunta iba en relación a si ya existe, así como hay reportes estandarizados para otras patologías, si para en displasia de cadera había, o si nos puede sugerir cuáles son lo mínimo necesario que debería tener un informe, aparte del ángulo alfa, que eso sí todos lo ponen y que es de Graph, pero esas dos líneas nomás son el informe de algunos de nuestros médicos. claro, Entonces, hay algunos datos anatómicos que deberíamos también detallar y que sí claro. sería bueno que esté documentada. Hola Claro, Carla, sí. no he buscado Este, reportes así, doctorita, pero puedo armarlo si necesitamos, claro. hola, hola Eva, disculpa si se me escucha. Hola, sí, Sí. Hazel, habla. Conversa. Claro, en realidad, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre exámenes diagnósticos y exámenes de tamizaje, ¿no? Y lo que nosotros hacemos son exámenes de tamizaje, y un examen de tamizaje tiene como objetivo clasificar a los pacientes. Entonces, uno clasifica a los pacientes en base a parámetros objetivos. Por lo tanto, un examen de tamizaje, sea de resonancia, cadera, se debe traducir básicamente en renglones que pongan valores numéricos o que expresen positividad o negatividad, ¿no? Entonces, en todo caso, yo creo que al menos en tamizaje de rayos X y de ecografía, pues se debe incluir los ángulos. En radiografía se debe incluir, pues obviamente el ángulo acetabular, la línea de Shenton,
Se debe visualizar la posición de la cabeza humeral y también la simetría de la osificación, ¿no? Que son al final valores pronósticos. Y en la cadera lo que se debe incluir simplemente es el ángulo alfa y beta de cada lado, especificar la ubicación y simplemente pues descartar patología aguda, ¿no? Que puede ser un simulador de patología, por ejemplo, negar derrame articular, negar masas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final todo lo demás es subjetivo, ¿no? La evaluación del techo acetabular, presencia del labro hipertrófico, proliferación sinovial, son todos secundarios a la patología de fondo, ¿no? Entonces, en realidad, no, por poner más texto, no estamos dando mayor o menor información, incluso puede llevar al desvío, ¿no? De que, por ejemplo, reportar una efusión con sinovitis podría hacer creer de que estamos frente a una patología inflamatoria de la cadera, cuando en realidad es la patología de fondo es la displasia de cadera, ¿no? Entonces yo pienso que si hacemos exámenes como tamizaje, deben mantenerse lo más numéricos o dicotómicos posibles. Sí, de acuerdo, Hassel, pero que sea el informe un poco más uniforme entre todos los médicos, para que no uno me ponga una línea y los demás sí me pongan los ángulos completos. A eso me refería. Ok, en ese caso, como dice Eva, de repente podrías, como estás mencionando, armar una pequeña plantilla y mencionar el ángulo alfa, el ángulo beta, claro, eso en cuestión de la radiografía, ¿no? Ujú, Y de la morfología, y también tanto en ecografía ángulo alfa, ángulo beta y la morfología. Y tener que usar esta plantilla y distribuirlas entre todos para ya no estar en estas faltas que la verdad que son cosas simples que podemos hacerlas, la verdad. No le veo algo, de repente algo complejo. ujú. Yo, claro, sí, lo armo y ahí se los propongo, ¿no? Ahora, en relación a las conclusiones, doctores, de repente no sé si usan todos el término de eso, lo que me mencionó Eva, cadera madura, inmadura, y en relación a los controles, porque no sé si están todos usando ese término o usamos otro, no lo sé. Hola. Nadie. Bueno, de repente en relación a las conclusiones, seguir el método de Graph, ¿no? Madura, inmadura y sugerir el control posterior para, como les mencioné, esa cadera está en desarrollo, o sea, tratar de no encuadrarle en algo, salvo que sea muy evidente, ¿no? Porque recuerdo, son niños y en relación al tratamiento que me menciona el riesgo de la necrosis. ¿Alguien tendrá alguna duda más en relación a la exposición, al tema expuesto? Parece que todos han entendido y ya están listos para aplicar, que no hay muchas preguntas. Ya, ya, entonces quedamos en eso, Eva. Un favor inmenso te vamos a pedir como grupo. Si es que puedes armar dos plantillas, una para ecografía y otra para radiografía. Para ecografía mencionando los ángulos, como dice el doctor Borda, para que sea algo numérico y de Ujú, repente un renglón donde podamos escribir la morfología, ¿no? Más que todo para ver si está aplanado, si tiene el ángulo recto, o sea, está su reborde. Y en claro. radiografía, mencionar, o sea, los ángulos y también me parece que es ver si está bien tomado o no la radiografía, para que nos obligue a familiarizarnos y cuando nos llamen los tecnólogos decir, oye, eso está bien o eso está mal, si se le vuelva a repetir o no el estudio, ¿no? Y ya con ellos hacer como una unidad ya de servicio de imágenes para no estar que uno sí informa y el otro no informa. Ujú. Claro, sí, lo armo, no se preocupe. Buenas noches. Sí, te escuchamos, Leo. Gracias a todos.
Buenas, una pequeña consulta nada más. Con respecto a los valores normales, en ecografía, bueno, en radiografía principalmente, el ángulo acetabular a veces puede variar según la edad y sexo, ¿no? Pero no sé si, ahí sí me puedes contestar, Evita, ha estado buena, muy buena tu exposición, realmente. Tengo esa pequeña duda si hay como que un valor normal estándar de 6 meses a un año, tanto en varón como a mujer, o al año ya hay, o sea, en teoría es menos de 30, ¿no? Pero a veces está de la duda, a veces a los 8 meses, 9 meses, por ahí. Entonces, algunos dicen menos de 30 y otros dicen menos de 22 al año, ¿no? Eh, la verdad es que solo he encontrado esos parámetros así en general, no por género. No he encontrado esa diferencia. E incluso por ahí abajo he mencionado, como se ve en la imagen, hay países donde ya sin factores de riesgo le hacen la radiografía a todos los niños y toman valores universales, ¿no? Más de 36 al nacer, más de 30 a los 3 meses de edad y ya hay displasia de desarrollo de la cadera, ¿no? No he encontrado esos detalles, Leito. Ya, gracias, Evita. Bueno, creo que ya hemos llegado a la finalización de la exposición. Muchas gracias, Eva, por la exposición y a la espera de esas mejoras que estamos para el servicio, más que todo, para mejorar como grupo. Y también hacerles recordar que la siguiente semana vamos a tocar otro tema de repente muy trivial, o sea, muy que se ve siempre, el tema de apendicitis aguda, pero que tan trivial y tan frecuente también siempre nos llega algunos problemas de diagnóstico, de repente algunas complicaciones o de repente algunas dudas en cuanto a su ubicación, que está cerca de los ovarios o de repente no puedes encontrar el apéndice. Entonces, la siguiente semana vamos a abordar ese tema del dolor en fácil eje derecha en relación a la apendicitis. Muchas gracias por la asistencia a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Buenas Gracias, noches. buenas noches.